¿Qué tal a todos? Hoy vamos a entrar ya un poquito en lo que es la unidad 5. Esta unidad pues, son los circuitos acoplados magnéticamente y pues vamos a dar comienzo con ella. En la siguiente figura vemos un circuito de dos mallas con un acoplamiento conductivo. Esto quiere decir que el acoplamiento es totalmente por medio de cables conductores. La figura de abajo podemos ver un circuito de dos mallas igualmente, pero con un acoplamiento magnético. Esto quiere decir que no se tiene un acople por medio de cables, sino que directamente por magnetismo o inducción. Vamos a ver lo que es la autoinducción. Esto dice que si la corriente circula por una bobina de un circuito, este varía con el tiempo. También en el transcurso del tiempo varía el flujo magnético que abraza la corriente, induciéndose en la bobina una fuerza electromotriz. Suponiendo que la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la variación de dicha corriente, tendremos lo siguiente, que el voltaje de línea es igual al acoplamiento, el acoplamiento inducido por un diferencial de tiempo sobre un diferencial de corriente, perdón, sobre un diferencial de tiempo. Y aquí tenemos donde BL es la tensión inducida en la bobina, L es el coeficiente de autoinducción, de acoplamiento y sus unidades son los Henrys. En una bobina N con N estiras o vueltas, la FEM inducida está dada por la tensión inducida es igual al número de vueltas por un diferencial de flujo sobre un diferencial de tiempo, donde N es el número de estiras o vueltas, dθ sobre dt es la variación de flujo con el tiempo, igualando las ecuaciones igualando las ecuaciones 1 y 2, es decir, esta ecuación y esta ecuación, obtenemos lo siguiente, que el coeficiente de autoinducción de acoplamiento va a ser igual al número de vueltas multiplicado por el diferencial de flujo entre el diferencial de corriente. Esta fórmula pues hay que apuntarla. Inducción mutua: si la corriente I1 que circula por la bobina 1, es decir esta, varía con el tiempo, se establece un flujo magnético con el flujo 1. Una parte de este flujo atraviesa o abraza solamente la bobina 1, es decir, esta bobina. Y esta parte se llama flujo de pérdida o de fuga 1,1. El flujo remanente 1,2 es el que atraviesa también la bobina 2, como se representa en la figura. La tensión inducida en la bobina 2 está dada por la ley de Faraday. Es decir, cuando tenemos una corriente por esta espira, esta que yo estoy viendo aquí, que es L1, se va a crear un flujo magnético producido por esta espira, por esta bobina, que va a inducir una tensión en esta bobina, pero a su vez va a inducir una tensión en esta bobina L2. Y bueno, pues la ley de Faraday nos dice que el voltaje 2 va a ser igual al número de vueltas en la bobina 2 por el diferencial de flujo remanente 1,2 sobre el diferencial de tiempo. Y aquí tenemos esta fórmula que dice que el flujo total va a ser igual al flujo 1,1, el flujo de fuga, más el flujo remanente. Como el flujo 1,2, el flujo remanente, está relacionado con la corriente 1, la tensión inducida en el voltaje 2 es proporcional a la variación de la corriente 1 con el tiempo. Es decir, como el flujo 1,2 está directamente
producido por la corriente 1. Al variar esta corriente 1, también el voltaje en la bobina 2 va a variar con el tiempo. Por lo tanto, tenemos que el voltaje 2 va a ser igual a M, donde M es el coeficiente de inducción mutua entre las dos bobinas y sus unidades de medida son los henrios, por un diferencial de corriente sobre un diferencial de tiempo, donde pues ya vimos lo que significa M. Y si igualamos la ecuación 3 y 4, que es esta, y esta otra, por lo tanto tenemos que el coeficiente de inducción mutua entre las dos bobinas va a ser igual al número de vueltas en la bobina número 2 por el diferencial de flujo remanente entre un diferencial de corriente. Entonces, aplicando esta misma lógica, vamos a tener que para el voltaje 1 va a ser igual al número de vueltas en la bobina 1 por el diferencial de flujo remanente de la bobina 2 con la bobina 1 entre un diferencial de tiempo. Y igualando la ecuación 5 y 6, esta y esta, tenemos que el voltaje 1 va a ser igual al coeficiente de acoplamiento por un diferencial de corriente en la bobina 2 por un diferencial de tiempo, y tenemos que el coeficiente de inducción mutua va a ser igual al número de vueltas en la bobina 1 por el diferencial de flujo de la bobina 2 con la bobina 1 entre un diferencial de tiempo. Y si el medio de acoplamiento de las bobinas es el aire, la relación entre el flujo y la corriente es lineal, y la inducción mutua M está dada por la siguiente expresión. M es igual a número de vueltas en la bobina 2 por el flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 entre la corriente 1. Y para el acoplamiento va a ser igual también a el número de vueltas en la bobina 1 por un diferencial de flujo en la bobina 2 con la bobina 1 entre la corriente 2. Aquí no es diferencial, pero no es el flujo remanente de la bobina 2 con la bobina 1. Tenemos también otro concepto que viene siendo el coeficiente de acoplamiento. Este dice que el flujo de acoplamiento depende de la separación y orientación de los ejes de las bobinas y de la permeabilidad magnética del medio de acoplamiento a la fracción de flujo que abraza o acopla las dos bobinas entre el flujo total. Se llama coeficiente de acoplamiento K. Por lo tanto, K va a ser igual al flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 entre el flujo número 1. O también va a ser igual a el flujo remanente de la bobina 2 con la bobina 1 entre el flujo número 2. Y por lo tanto, pues el flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 va a ser igual a K por flujo 1. Aquí lo único que está haciendo es pues despejar estas fórmulas. Cuando este acoplamiento es igual a 0, quiere decir que no existe un acoplamiento magnético entre las dos bobinas, lo que quiere decir que no hay una tensión inducida entre una y otra. Y cuando este coeficiente es igual a 1, se dice que se tiene un acoplamiento perfecto. Como sabemos, pues esto es únicamente teórico, ya que pues en la práctica nunca vamos a tener un acoplamiento perfecto debido a las pérdidas de flujo que se tienen en los conductores. También el coeficiente de inducción mutua se puede expresar en función de las autoinductancias L1 y L2 de la forma siguiente. El coeficiente de inductancia mutua al cuadrado va a ser igual al flujo, va a ser igual a el número de vueltas en la bobina 2 por el flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 entre
la corriente 1 por el número de vueltas en la bobina 1 por el flujo remanente que produce la bobina 2 en la bobina 1 entre la corriente y 2. O también es igual a la autoinducción de la bobina 2 por el flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 entre el flujo de la bobina 2. Esto multiplicado por el coeficiente de inducción, autoinducción el flujo de la bobina 2 con la bobina 1 entre el flujo de la bobina 1. Por lo tanto, pues tenemos que el coeficiente de inducción mutua es igual a el coeficiente de autoinducción por autoinducción de la bobina 1 por la autoinducción de la bobina 2 por el coeficiente de acoplamiento al cuadrado. Y por último, pues ya eliminando estos cuadrados, se elimina este cuadrado y queda que el coeficiente de autoinducción mutua es el coeficiente de acoplamiento por la raíz de la autoinducción de la bobina 1 por la autoinducción de la bobina 2. Y bueno, vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tenemos que por el arrollamiento 1 de un par de bobinas acopladas circula una corriente de 5 amperes. Y los flujos correspondientes 1 y 1,2 son 20.000 y 80.000 Maxwell respectivamente. Si el número de estiras en la bobina 1 es de 300 vueltas y en la bobina 2 1200 vueltas, hay que hallar la autoinducción en la bobina 1, la autoinducción en la bobina 2, el coeficiente de acoplamiento de ambas y la constante de acoplamiento. Y aquí nos deja una nota: un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Entonces, los datos tenemos una corriente de 5 amperes, un flujo de autoinducción, flujo de pérdida o fuga, de 20.000 Maxwells, el flujo que produce la bobina 1 y la bobina 2 de 80.000 Maxwell, el número de estiras en la bobina 1 es de 300 y en la bobina 2 es de 1200. Aquí lo primero que hay que hacer es convertir los Maxwells a Webers. Por lo siguiente, yo voy a dividir los 20.000 Maxwell entre su conversión directa en Webers, que es 1 por 10 a la 8 Maxwell. Aquí lo tengo. Por lo tanto, este flujo es de 2 por 10 a la menos 4 Webers. Y el flujo remanente es de 8 por 10 a la menos 4 Webers. Okay, esto es lo primero que hay que realizar. Entonces lo siguiente es que el flujo 1, como lo tenemos acá en esta fórmula, flujo total 1 va a ser igual al flujo de pérdida más el flujo remanente. Aquí lo tengo ya. El flujo 1 va a ser 2 por 10 a la menos 4 Webers más 8 por 10 a la menos 4 Webers, teniendo un total de 10 por 10 a la menos 4 Webers. Una vez que yo ya obtuve el flujo 1, puedo obtener el coeficiente de acoplamiento, utilizando esta fórmula que me dice que el coeficiente de acoplamiento es igual al
flujo remanente entre el flujo 1, el flujo total 1, donde el flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 es 8 por 10 a la menos 4 Webers, aquí lo tenemos, entre 10 por 10 a la menos 4 Webers que obtuvimos anteriormente. Por lo tanto vamos a tener un coeficiente de acoplamiento de 0.8, lo que quiere decir que sí existe un coeficiente de acoplamiento entre las dos bobinas. Me pide encontrar la autoinducción, el coeficiente de autoinducción de la bobina 1. Me regreso yo a mis fórmulas. No lo tengo. No lo encuentro, a ver. Aquí estoy en el acoplamiento. Ok, aquí está. L es igual al diferencial de flujo entre el diferencial de corriente. Es esta fórmula de aquí. Por lo tanto, tenemos que L1 es igual a el número de espiras en la bobina 1, que son 300. El diferencial de flujo en la bobina 1, pues ya la tenemos, que son 10 por 10 a la menos 4 Webers. Y la corriente 1, ya sabemos que es de 5 amperes. Por lo tanto, efectuamos este cálculo. Tenemos las 300 vueltas de la bobina 1, el 10 por 10 a la menos 4 Webers del flujo 1 y los 5 amperes. Por lo tanto, tenemos que el coeficiente de autoinducción de la bobina 1 es de 60 milihenrios. También podemos sacar lo que es la inductancia mutua, que esta la obtenemos con esta fórmula, que es el número de vueltas en la bobina 2 por el flujo remanente de 1 a 2 entre la corriente 1. Que esta fórmula la tenemos aquí. Aquí está. Número de vueltas en la bobina 2 por el flujo remanente de 1 a 2 entre la corriente 1. Sustituimos los valores en el número de vueltas en la bobina 2 es 1200 vueltas. El flujo remanente de la bobina 1 con la bobina 2 es 8 por 10 a la menos 4. Y la corriente 1 pues es de 5 amperes. Por lo tanto, tenemos que el coeficiente de acoplamiento magnético es de 192 milihenrios. Una vez que yo ya obtuve el coeficiente de acoplamiento, con esto yo puedo despejar la autoinductancia de la bobina 2. Ya tengo el coeficiente de acoplamiento, tengo el coeficiente de inducción mutua y el coeficiente de autoinducción de la bobina 1. Por lo tanto, tengo que esta es mi fórmula. Esta es mi fórmula final, que es M igual a el coeficiente de autoinducción, el coeficiente de acoplamiento por la raíz de la autoinducción de la bobina 1 por la autoinducción de la bobina 2. Como lo que necesito es conocer
el coeficiente de autoinducción de la bobina 2. Yo necesito despejar este valor, por lo tanto tengo esta otra fórmula. Al quitar yo la raíz, ¿sí? Voy a multiplicar todo, voy a elevar todo al cuadrado. Si elevo toda esta expresión al cuadrado, se me va la raíz. Elevo la k, me queda una k cuadrada, y elevo la m al cuadrado, me queda m al cuadrado. Aquí lo único que hice fue eliminar esta raíz. Ok, a eliminar esta raíz, pues yo ya puedo despejar L2, lo paso al otro lado, y me queda que L2, o el coeficiente de autoinducción de la bobina 2, va a ser igual al coeficiente de inductancia mutua al cuadrado entre el coeficiente de acoplamiento al cuadrado por el coeficiente de autoinducción de la bobina 1. Sustituyo únicamente los valores, por lo que la autoinducción de la bobina 2 va a ser igual a 0.96 o 960 miligempios. Regla de la mano derecha. Las tensiones de inducción mutua pueden ser de una u otra polaridad según el sentido del devanado. Para determinar los signos correctos se aplica la regla de la mano derecha. Cada una de las bobinas en el sentido supuesto de la corriente. El dedo pulgar señala el sentido del flujo. Si los flujos 1 y 2 debidos a la corriente supuestas positivas tienen el mismo sentido, es decir, si ayudan, los signos de las tensiones de inducción mutua son positivos. Si el flujo 1 y el flujo 2 se oponen mutuamente, los signos de las tensiones de inducción mutua son negativos. Ok, en palabras que podamos entender mejor, la derecha nos va a indicar el sentido en el que va a viajar el flujo magnético. Aquí en la imagen podemos ver cómo se representa esta regla. Nosotros tenemos que el embobinado va en esta dirección, pasa por acá, o sea, es decir, en este sentido, y por acá sale. Si nosotros le aplicamos corriente, la corriente entra en esta dirección. Por lo tanto, mis 4 dedos, ¿sí?, van a abrazar mi material núcleo, mi material conductor magnético. Va a abrazar este material por el sentido en el que entra la corriente. Entonces, los 4 dedos siguen el sentido de la corriente. Como sigue este sentido, nosotros vamos a abrazar mi material conductor magnético, y el pulgar va a señalar la dirección en la que fluirá el flujo magnético. Aquí nosotros en este ejemplo podemos ver que la corriente I1 entra en este sentido. Por lo tanto, si aplicáramos la regla de la mano derecha, el dedo pulgar nos quedaría en este sentido, lo que quiere decir que el flujo iría hacia arriba. De igual manera, la corriente I2 entra por este lado, por lo que si nosotros abrazáramos esta bobina con la mano derecha, sí, el dedo pulgar también nos quedaría en este sentido, sí, porque lo estaríamos abrazando por la parte de atrás. Aquí se puede ver cómo el embobinado viene en este sentido de acá y por aquí sale. ¿Ok?
Por lo tanto, este coeficiente de acoplamiento, o M, sería positivo. ¿Qué pasa si ahora la corriente I2 entrara por la parte de abajo? Nosotros aplicamos la regla de la mano derecha. En este sentido entraría la corriente, por lo que nuestros 4 dedos abrazarían en este sentido nuestra barra conductora, por lo que el dedo pulgar señalaría hacia abajo. Y lo que nos dice aquí el enunciado es que si los flujos 1 y 2 se oponen mutuamente, los signos de las tensiones de inducción mutua son negativos. Quiere decir que esta inducción mutua, esta M, pasaría a ser negativa. Regla de los puntos para bobinas acopladas magnéticamente. Para asignar los puntos a un par de bobinas acopladas, se elige un sentido para la corriente en una sola de ellas y se coloca un punto en la terminal por donde la corriente entra en el arrollamiento. Aplicando la regla de la mano derecha se determina el flujo correspondiente. Ahora, en la segunda bobina, según la ley de Lenz, el flujo debe oponerse al creado por la variación de corriente. Utilizando nuevamente la regla de la mano derecha, se determina el sentido de la corriente natural, colocando otro punto en la terminal por donde dicha corriente sale del arrollamiento. Para determinar el signo de las tensiones de inducción mutua, en las ecuaciones de las corrientes de malla se utiliza la regla de los puntos. Se dice que si las dos corrientes supuestas entran o salen de las bobinas acopladas por las terminales por punto, los signos de las tensiones inducidas son positivos. Si una corriente entra por una terminal con punto y la otra sale por la terminal por punto, los signos de las corrientes son negativos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos aquí tenemos estos 4 ejemplos. Ok. Supongamos que se tienen estas dos corrientes, I1 y 2. En este sentido. Ok, la corriente I1 entra en este sentido y la corriente I2 en este otro sentido. Como ambas corrientes entran por punto y salen por no punto, se dice que el coeficiente de acoplamiento es positivo. De igual manera, si nosotros trasladamos esta corriente I1 a esta corriente I2, la corriente I1 entra por punto y sale por no punto. Y la corriente I2 entra por no punto y sale por punto. Vamos a tener un acoplamiento positivo. ¿Ok? Perdón, aquí está al revés. Aquí era al revés. Aquí, como nos lo está marcando, la corriente I1 entra por punto y sale por no punto. Y la corriente I2, como nos indica aquí la flecha, entra por punto y sale por no punto. Es decir, ambas entran por punto y salen por no punto, igual que en este caso. Por lo tanto, tenemos un coeficiente de acoplamiento, coeficiente de inducción mutua, perdón, positivo. En esta otra, como vemos aquí la flecha, esta corriente entra por punto y sale por no punto. Como vemos, esta otra flecha entra por no punto y sale por punto. Es decir,
una entra por punto y sale por no punto, y la otra entra por no punto y sale por punto. Por lo tanto, vamos a tener una inducción mutua negativa. Y en este otro ejemplo tenemos el mismo caso donde esta corriente entra por punto y sale por no punto. Y esta otra corriente entra por no punto y sale por punto. Por lo tanto, tenemos una autoinducción mutua negativa. Entonces aquí tenemos este primer ejemplo donde tenemos dos mallas, ¿ok? Un circuito de dos mallas. Tenemos una inducción mutua, aquí nos lo dice, de J2.5 ohms. Esta primer bobina vale J4 ohms y esta otra bobina vale J2 ohms. Y pues también tenemos dos resistencias, una de 3 ohms, una de 1 ohm. Y pues el voltaje de la malla. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, vamos a utilizar el método de mallas, donde pues vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la suma de las tensiones en una malla cerrada debe ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos los 127 volts. En este caso entra negativo, sale positivo. Sí, siguiendo el flujo de la corriente, entra negativo, sale positivo. Por lo tanto, como entra negativamente, es menos 127,0 grados. En esta resistencia 3 entra positivo y sale negativa, por lo que tenemos 3 ohms por la corriente I1. Esta sería la caída de tensión en esta resistencia. La resistencia en esta bobina entra positiva, sale negativa, sería positiva, que multiplica J4 por la corriente I1, que es la corriente, perdón, es la corriente que entra en contacto con esta bobina. Como no se tiene un acoplamiento eléctrico, sino únicamente magnético, la corriente I2 no influye en esta bobina. Sin embargo, esta bobina se tiene un acople magnético y por lo tanto una inducción mutua. ¿Qué quiere decir cuando se tiene una inducción mutua? Que esta bobina produce un voltaje en esta otra. ¿Quién produce el voltaje en esta bobina? Pues lo produce directamente I2 al pasar por esta bobina de J2. ¿Y de qué magnitud es esta? Es la impedancia mutua, pues aquí la tenemos J2.5. Por lo tanto, al circular la corriente 2 por esta bobina de J2, va a producir un voltaje inducido en esta bobina de J4 ohms, que va a ser de magnitud de 2.5 ohms por la corriente 2. ¿Qué signo va a tener esta caída, este valor de tensión? Bueno, pues nos regresamos a las imágenes que yo tengo aquí y lo analizamos. Esta corriente I1 entra por punto y sale por no punto. Y esta corriente I2 entra por no punto y sale por punto. Siguiendo esta regla, bueno, pues tenemos que la corriente I1 entra por punto y sale por no punto, y la corriente I2 entra por no punto y sale por punto. Lo que quiere decir que mi coeficiente de inducción mutua es negativo. Por lo tanto, aquí yo tengo el signo negativo y la caída de tensión producida por la bobina J2 es de 2.5, que es el coeficiente de inducción mutua, por la corriente I2. Todo esto lo igualamos a 0 y únicamente queda
agrupar los términos iguales. Tenemos este término que es 3 por I1, aquí lo tengo, más J4 por I1, aquí está, y estos dos términos son multiplicados por la corriente I1, menos los 2.5 ohms, que es la inductancia mutua, por la corriente número 2. Todo esto va a ser igual a los 127,0 grados. Aquí cambió debido a que lo único que hice fue pasar este valor al otro lado de la ecuación. Bien, en la malla 2, ahora pasamos a analizar esta, vamos a tener la resistencia de 1 ohm por la corriente 2, que es la caída de tensión que yo voy a tener en esta resistencia. Aquí está, 1 ohm por la corriente 2, más esta bobina J2, aquí lo tengo, por la corriente 2, que es la caída de tensión que yo tengo en este punto. En esta otra malla no tengo voltaje, por lo tanto es igual a 0. Y de igual manera, al circular una corriente I1 por esta bobina de valor J4, me induce una tensión en esta bobina de J2 ohms. Por lo tanto, el voltaje en esta bobina va a ser de 2.5 ohms producido por la corriente I1. ¿Por qué por la corriente I1? Pues bueno, debido a que al pasar la corriente por esta bobina me va a inducir un voltaje en esta otra bobina. ¿Quién la produce? Pues esta corriente I1. ¿Y cuál es el valor? J2.5 ohms. Por lo tanto, aquí lo tengo, J2.5 ohms por la corriente, perdón, esta no es, está abajo. Aquí lo tengo, J2.5 ohms por la corriente I1. Podríamos analizar nuevamente el signo que va a tener esta malla, pero va a quedar igual que la anterior, debido a que la corriente I1 entra por punto y sale por no punto, y la corriente I2 entra por no punto y sale por punto. Si nos regresamos, pues tenemos que es negativo. Aquí lo pongo, menos J2.5 por la corriente I1, todo esto es igual a 0, debido a que no tenemos una fuente de voltaje en esta malla. Una vez hecho esto, pues lo único que resta es resolver este sistema de ecuaciones. Yo lo voy a resolver directamente en la calculadora. Ok, meto el primer valor, 3 y coma menos 2.5 o J2.5 y otra coma y meto lo que es el voltaje, que es 127 con un ángulo de 0 grados. Meto punto y coma para cambiar a la siguiente línea, donde tenemos menos 2.5 coma 1 más J2 coma 0, cierro corchetes y cierro paréntesis.
checo que haya metido bien los valores. 3 más 4, J4, aquí está, menos 2.5, aquí está, 127,0, aquí está, en la línea de abajo, menos 2.5, aquí está, y 1 más J2, aquí está, y el voltaje es igual a 0. Por lo tanto, mi ecuación está bien y los valores en la corriente I1 va a ser de 28.17 con menos 19.44, y la corriente I2 es de 31.50 con 7.12 grados. Por lo tanto, pues hasta aquí les va a ser esta primera sesión, esta primera clase de los circuitos acoplados magnéticamente.